nuevo, enhorabuena, porque hacéis una labor extraordinaria. Gracias a ti, yo creo que si no hubiera sido por pioneros como tú, seguro que no continuaba esto, ¿no? Tú fuiste de los verdaderos valientes, ¿no? Y al principio. Casi el pionero es Goyo, así que la enhorabuena a él. Así que Nada, nada, para lo que necesitéis, ¿vale? Venga, gracias. Hasta luego. Enhorabuena, hasta luego. Buenos días a todos, los que os incorporáis ahora y los que nos venís siguiendo ya desde hace un rato, pues ya sabéis que vamos a contar, ¿no? Con la presentación del segundo trabajo de la mañana, ¿no? Es un trabajo muy especial, yo creo que no me equivoco, ¿no? Digo que es el primer trabajo que se presenta específicamente del área de música, y lo ha elaborado Diego Castillo, que es un alumno de segundo de bachillerato, eh, bajo la tutela, ¿no? Con la tutorización de Pablo Marcos, que es uno de los profesores de música del instituto. El título del trabajo es la evolución en la composición de la percusión, y en este caso contamos con tres miembros en el tribunal. Ana Castro, que es la otra profesora de música que tenemos en el instituto, Marianela, que es la orientadora y que también nos puede aportar su punto de vista profesional, ¿no? Diría, sobre la música. Y en este caso, pues contamos con un invitado externo también muy especial, ¿no? Chus Jordá es profesor de Historia de la UNED y, bueno, pues esto ya por sí mismo, ¿no? Justificaría que estuviera aquí, pero digamos que la figura de Chus Jordá es muy importante, ¿no? Para comprender lo que es la inclusión de la investigación en secundaria, ¿no? Os hablaba en el trabajo anterior del certamen de jóvenes investigadores y Chus Jordá, pues, ha sido durante más de una década el director de este certamen, ¿no? Comentaba antes que es un certamen en el que se potencia la investigación en la etapa de secundaria y, digamos, es un certamen a nivel nacional promovido por INJUVE, el Ministerio de Educación, y del que además salen los representantes para después los certámenes europeos, ¿no? Entonces, él ha sido el encargado de, por una parte, dirigir este proceso a nivel nacional y después encargarse, ¿no? De coordinar la delegación española en estos certámenes europeos, ¿no? Así que le agradezco, ¿no? Especialmente el hecho de que esté participando hoy aquí con nosotros. Además, yo creo que es una suerte, ¿no? Que Diego pueda contar con él en el tribunal, porque, como os podéis imaginar, pues ha estado en contacto directo, ¿no? Con infinidad de trabajos, ¿no? Desde que empezó con esta labor, como os digo, hace más de una década, ¿no? Entonces, bueno, agradecer, ¿no? a todas las personas, ¿no? que hacen posible esto, ¿no? En primer lugar, por supuesto, a Diego, ¿no? Que es el protagonista de este trabajo, pero también a su tutor, ¿no? Por la labor que ha realizado, a los miembros del tribunal por haber corregido su trabajo y seguro que, bueno, pues por estar aquí, ¿no? Y hacernos aportaciones muy válidas. A toda la gente que le ha apoyado, ¿no? Porque detrás de un trabajo de investigación hay muchas personas que de una u otra manera acaban colaborando y, por supuesto, pues a todos los profesores que de algún modo pues hace posible, ¿no? Que estemos aquí realizando este evento, ¿no? Os recuerdo que lo que vamos a hacer es abrir el acto de defensa, ¿no? Con la presentación por parte de Diego, que además ya os adelanto que va a ser una presentación muy singular, ¿no? Con sorpresa incluida. Dejaremos que durante unos 20 minutos aproximadamente nos realice su presentación y a partir de ahí daremos la palabra a los miembros del tribunal. Yo creo que lo más ágil es que le hagáis los comentarios pertinentes, las preguntas que consideréis y que él las vaya respondiendo, digamos, una a una, ¿vale? Para que no se acumulen, que quizá eso pueda dificultar posteriormente su respuesta. Os recuerdo también que aquellas personas que nos estáis siguiendo a través de YouTube podéis también realizar las preguntas que consideréis oportunas a Diego
este caso me las tendríais que enviar al correo que paso a recordar una vez que acabe Diego con su presentación. Entonces, bueno, por mi parte, nada más. Darle suerte a Diego, que seguro que lo hace muy bien. Y os dejo con su presentación. Os voy a pedir a los miembros del tribunal que desactivéis micro y cámara durante la presentación de Diego y una vez que acabe con su presentación, volvemos a activar las cámaras y los micros, ¿vale? Para que podamos interactuar con él. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Diego Castillo y hoy os voy a hablar un poco sobre mi trabajo de investigación que trata sobre la evolución de la composición de la percusión. Primero, vamos a hablar un poco sobre los planteamientos y el objetivo del trabajo, algunos conceptos teóricos que se han requerido para la realización del trabajo, el análisis realizado de las obras para el trabajo y las conclusiones finales. Primero, el porqué de este trabajo. Uno de los objetivos principales del trabajo, incluso antes de empezar con el bachillerato de investigación, antes de que se nos propusiese realizar el proyecto, era para mí dar a conocer el mundo de la música. Porque, por ejemplo, yo siempre he tenido disputas con diferentes compañeros de que yo conozco a los compositores y músicos antiguos, pero no conozco a los nuevos y ellos viceversa. Entonces, por ejemplo, siempre ha pasado de que, por ejemplo, si yo interpreto esta melodía, pues todo el mundo conoce la canción, todo el mundo conoce incluso al intérprete que es Freddie Mercury. En cambio, si yo toco la música les suena, pero pocos sabrán que es de nada más y nada menos que Mozart, alguien muy conocido que todo el mundo sigue reconociendo. Pero si yo interpreto a la gente le sigue sonando esa melodía por el cine, pero nadie sabe si yo enseño esta foto quién es y mucho menos cómo se llama, que se trata de Strauss. Y es por eso que dar a conocer un poco el mundo de la música, dar a conocer no solo la música popular, sino la música clásica que ha habido a lo largo de la historia. También a raíz de eso surgió el siguiente objetivo, que era dar a conocer el mundo de la percusión. El mundo de la percusión es una familia, al igual que la familia del viento y de la cuerda, pero los diferentes músicos se especializan solo en un instrumento, como viene a ser la guitarra o la flauta. En cambio, el percusionista se especializa en todos y cada uno de los instrumentos de la percusión, o principalmente en los que los compositores más escriben sobre ellos. Ya viene a ser, por ejemplo, la marimba, la caja para repertorio orquestal o los timbales, entre otros. Y por último, ya para finalizar estos objetivos, era tratar de ver una evolución a la composición de la percusión, para ver cómo, de manera que obras como la Quinta Sinfonía de Beethoven, que aparece por detrás, luego la Segunda Sinfonía de Mahler, de la Resurrección, o las Invenciones de Bach, han tenido un estudio y una evolución muy clara a lo largo de la historia y muy conocida y estudiada por todos. Pero también se ha escrito para percusión y hay partituras, porque, por ejemplo, el otro día tuve la suerte de asistir a una masterclass del percusionista de la Orquesta de Radio Televisión Española, Raúl Benavent, y una persona en la ronda de preguntas le preguntó si de verdad se escribía para percusión, si de verdad un percusionista tenía partitura realmente. Él respondió con sorna y dijo por supuesto, que al igual que todos los miembros de la orquesta, el percusionista tenía partitura,
pero que pero que al contrario que los demás, ellos tenían, todo el resto de la orquesta tenía melodías, tenía acompañamientos, pero la percusión solo tenía compases de espera. Por eso ese detalle también de que la gente desconociese algo que para mí y para los músicos es tan obvio, también impulsaba a hacer este trabajo. Bueno, el porqué de la percusión. Principalmente era porque es mi instrumento, es el instrumento que yo llevo estudiando casi 9 años y quería darlo a conocer porque hablando con familiares, con compañeros, no conocen lo amplio que puede llegar a ser esta gran familia. Dentro de la percusión podemos tener instrumentos de percusión indeterminada, como vienen a ser los ejemplos puestos ahí, como un bombo, unos platos chocados o una caja, o mismamente, si me puedes enfocar la cámara, este instrumento que tengo aquí de percusión indeterminada, que es una darbuka de etnia africana. Entonces, él suena así, no emite notas, solo tiene alturas y sirve para marcar ritmos. Percusión indeterminada, sonidos indeterminados, indefinidos. Por otra parte, tenemos los instrumentos de percusión determinada. Ya vienen a ser los xilófonos, el vibráfono o los timbales, los cuales son indispensables en cualquier obra de cualquier orquesta sinfónica prácticamente desde las composiciones de Beethoven, de las famosas sinfonías de Beethoven. Pero para ello yo no se podía realizar un amplio estudio de todo lo compuesto para estos instrumentos, por lo tanto decidí principalmente centrarme en un instrumento, primero en una familia, en la determinada, y después en solo la marimba, que es el instrumento que, si podéis ver, está ahora mismo en mi salón. Bueno, volviendo a la presentación, para ello, para la marimba, aunque a pesar de tener una muy corta historia, se tenía que elegir a un solo compositor y a intentar analizar su obra o parte de ella. La suerte o la desventaja de esto es que los compositores, prácticamente todos, al tener una historia tan corta, la percusión y sobre todo la marimba, los compositores seguían vivos, por lo tanto, realizar un estudio completo de su vida y obra era imposible porque se seguía componiendo obras por parte de ese compositor. Principalmente, la primera compositora en quien se pensó fue en Keiko Abe, quien es una de las marimbistas más famosas de toda la historia de la percusión. Ella ha compuesto un montón de obras, es una persona ya mayor, y ha revolucionado el mundo de la percusión y sobre todo de la marimba con sus composiciones e innovaciones. Pero sobre esta compositora ya se habían realizado diferentes trabajos sobre su estudio, sobre su composición, por lo tanto se descartó. El siguiente fue Eric Samut, se me propuso hacer a Eric Samut, quien es otro compositor de percusión y de marimba, pero las obras que él compone eran muy complejas a la hora de ser interpretadas, por lo que se me sugirió que cambiase de compositor. El siguiente fue algo a modo de capricho personal, porque es uno de mis favoritos, Kasey Cangellosi, un percusionista, compositor muy joven, que sigue componiendo, cada día saca algo, pero sus obras eran demasiado complejas, de lo más complejo que ha habido para el repertorio de percusión solista, por lo tanto se descartó inmediatamente. Y finalmente nos quedamos con un solo compositor, que se trata de Emmanuel Sejourné. ¿Quién es Emmanuel Sejourné? Emmanuel Sejourné es un compositor francés que empezó estudiando violín y estudió piano a los comienzos, pero comenzó a estudiar percusión y ha seguido y se ha convertido en uno de los más famosos de la historia de la percusión a la hora de componer. Tuve el placer de hacerle una entrevista, se le lanzó la pregunta de hacerle la entrevista en enero, pero no pudo ser. Mi correo apareció en spam y ahora, a raíz de la cuarentena, algo se sacó bueno
que encontró mi correo y accedió a hacerme esa entrevista hace una semana, por lo tanto no se pudo incluir en el trabajo finalmente. Pero en él le pregunté que por qué componer, por qué empezar a componer, y me dijo que por el corto y escaso repertorio de la percusión. Por eso se lanzó a componer, que él quería ampliar ese repertorio. Bueno, algunos conceptos básicos. En la música hay 3 pilares fundamentales de los que me basé para hacer el trabajo, que era el ritmo, la melodía y la armonía. Principalmente el ritmo se basa en el tempo. El tempo es el latido de la música. Sin el tempo no se puede concebir la música hasta nunca. Bueno, a lo mejor algunas composiciones del siglo XX, ¿no? De música contemporánea, pero no es pero siempre el tempo ha estado fijo en la música. Es un factor indispensable. El tiempo se puede indicar con términos italianos desde hace bastante tiempo o con números. Para ello, también dentro del ritmo entran las figuras rítmicas, dentro de esta pirámide, de la cual de figuras equivalen otras 2 y así otras 2 y sucesivamente, para que la música esté cuadrada siempre a partir del tempo y a partir de las figuras. Aparte de las figuras existe el silencio. El silencio también es música, como enseñó John Cage en el 433, y cada figura rítmica tiene su equivalencia de silencio. Algún ejemplo de ritmo, lo más evidente es la percusión. La percusión tiene la suerte, la capacidad, la cualidad de que tiene instrumentos puramente rítmicos, como por ejemplo la caja. Y este es uno de los pasajes de caja más famosos de la historia, que es el pasaje del bolero de Ravel, que suena así. Y así sucesivamente durante 15 minutos. Otro de los conceptos básicos era la melodía. La melodía se lee, se canta, y para ello necesitas conocer solfeo. El solfeo es el estudio de las notas. Toda la música se escribe sobre un pentagrama, sobre 5 líneas paralelas, y a partir de ahí salen las diferentes notas. ¿Qué pasa? Que para nombrar las notas se utilizan las claves musicales, y en función de la clave las notas se denominan de una manera o se denominan de otras. En otras palabras, la música es un mismo lenguaje que en función de la clave tiene diferentes dialectos. Algunos ejemplos de melodía son estos. La melodía es una simple línea monódica independiente que va por encima de cualquier parámetro de la orquesta y lo que siempre se reconoce. Por ejemplo, yendo a la marimba, esto es un fragmento de Catamilla, de una obra de Manuel Sallorné, del compositor analizado, y esto suena así. A esta melodía se le pueden sumar una segunda voz, y suena así. Además de una melodía con segundas voces, existe lo que se denomina, y esta pieza es un ejemplo muy claro, una contramelodía. La melodía más segundas voces más contramelodía, que es otra melodía menos importante que se suma a la melodía principal. Y esto suena así. Seguimos en la presentación y el último concepto es la armonía. La armonía se basa en los acordes principales, que son los perfectos mayores, los perfectos menores, los de quinta disminuida y los de quinta aumentada. Dentro de esos acordes, perfectos mayores y perfectos menores, sale a partir de la escala físico-armónica los grados tonales, que es el primer grado, el cuarto grado y el quinto grado. A partir de esos grados, si se montan los acordes tríadas, se pueden salir los acordes modales, que se denominan como el sexto, el tercero, el segundo e incluso el séptimo.
Después, incluso para la realización de un buen análisis, se necesitaba de conocer de cifrados, de explicar los cifrados. Los cifrados se enumeran a partir de la nota del bajo del acorde y a partir de si hay, en función de los intervalos que hay desde la nota más grave del acorde hasta la más aguda. Un ejemplo de armonía puede ser con este mismo fragmento que he interpretado, los ejemplos de un análisis muy escueto, sin entrar a armonías intermedias, del fragmento de catamilla que acabo de interpretar. Es una alternación entre tónicas y dominantes, la tónica un acorde de reposo y la dominante un acorde de tensión. Después, pasando al análisis, se analizaron diferentes obras del compositor. Al tener un amplio repertorio, lógicamente no se podían analizar todas esas obras por nivel y porque no se disponía de todo el material. Por eso se eligió algunas obras como Nancy, su estudio para 6 baquetas, Catamilla, Billet Lilac, son 2 obras en un mismo libro, concierto para marimba y orquesta y la suite para marimba y 4 percusionistas. Sobre ellas se siguió una metodología en base a los conceptos teóricos explicados para realizar un buen análisis, que era el solfeo, conocimientos de una teoría musical, conocimiento de armonía y, sobre todo, de formas musicales. Las obras analizadas fueron estas. La primera, Catamilla, que la he interpretado, pero también, por ejemplo, tiene otro pasaje contrastante que es así. Después, en la segunda fila, se puede ver a la romántica, que es el segundo movimiento de la suite para 4 percusionistas, el cual comienza con un coral. Sigue con una parte de acordes arpegiados, etcétera, con un toque del romanticismo, como se puede ver en el siguiente, que es el primer movimiento de su concierto para marimba y orquesta. En cuanto a las conclusiones finales, se puede apreciar una evolución en su composición, a pesar de las pocas obras analizadas, las cuales, pues, del primer fragmento corresponde a Catamilla, el segundo fragmento corresponde a Nancy y la segunda corresponde a Departures, una obra no incluida en el trabajo, pero que sí pude tener acceso a una sola hoja de la partitura, pero se podía apreciar diferentes cualidades, diferentes cualidades para apreciar esa evolución. Por ejemplo, de Catamilla y de Departures se podía apreciar esa idea de mantener un bajo constante, una contramelodía todo el rato constante en el bajo, a la que se le suma después una melodía en el agudo. Y, por ejemplo, de Nancy a Departures se puede apreciar de que Nancy fue, además, es un ejemplo muy claro y corroborado de que Nancy fue una obra escrita para Nancy Zimmerman, una marimbista famosa, una intérprete, y Seyorné se la compuso para ella, pero después, a lo largo de los años, decidió componer Departures. Por lo tanto, esa se puede apreciar en el carácter, es digamos que Departures es Nancy mucho más serio, mucho más compacto, más realizado, más elaborado, tanto armónica como rítmica como melódicamente, de la composición. También se podía apreciar en Seyorné que en innumerables obras empezaba con un coral y luego pasaba a la parte rítmica de la obra, un coral que asentaba la tonalidad principalmente como es en Nancy, como es en Catamilla, como es en Romántica, como es en diferentes obras que no se han podido incluir en el trabajo. Después también su suite para 4 percusionistas es como un culmen de la obra es la obra más tardía de 2007 que se ha analizado en el trabajo y se puede apreciar ya solo por los nombres las cualidades de ella. Por ejemplo, que la rítmica es un movimiento de la suite muy, muy rítmico, como
indica su nombre, con un gran protagonismo del ritmo, la melodía no tiene gran papel y la armonía tampoco. Después romántica, un coral, después arpegiar esos acordes, ese toque del romanticismo, insisto. Eso es una música mucho más tonal, perdón, mucho más armónica, ¿no? Ese papel de la armonía, del ritmo y de la armonía. Y después Passionata, que ya suma el ritmo con el comienzo rítmico y después la melodía, que hace como que todo sume los tres pilares fundamentales y sumen música al final. Y al final, a raíz de la entrevista y después de realizar el trabajo, pude apreciar algunos toques románticos, pero se pudieron corroborar después de la entrevista que él me confirmó que tenía diferentes influencias sobre diferentes compositores del siglo XIX y del siglo XX, como por ejemplo Bartók, Debussy o Stravinsky, quien supo adaptarse, uno de los mejores ejemplos del siglo XX, pero de quien él afirma de las obras analizadas de haberse basado fue de este hombre de aquí, que es Sergei Rachmaninoff, que se basó para componer su primer movimiento, algo que se pudo ver antes de la entrevista y como se ve en el ejemplo, esos acordes arpegiados, esa melodía como romántica, ¿no? Que con tonalidades ambiguas, con muchas alteraciones muy propias del romanticismo, alejadas del clasicismo de Mozart, pero cerca del romanticismo de Rachmaninoff en este caso. Por lo tanto, los objetivos del trabajo se acabaron cumpliendo en cierta manera, aunque el trabajo no pudo haberse realizado en la gran magnitud que se quería. Y bueno, para finalizar ya agradecer al instituto por darme la oportunidad de hacer este trabajo, a Pablo Marcos, mi director, por ayudarme en todo, a Goyo también y a los diferentes profesores del conservatorio, a Alberto y a Vicente, que me ayudaron a elegir y analizar las diferentes obras. Y para acabar, pues, como era el principal objetivo del trabajo, animar a todo el mundo a estudiar música, a tocar un instrumento, a conocer algo de este gran mundo, porque jamás se van a arrepentir. Muchas gracias. Muy bien, Diego, gracias a ti por la presentación. Hablábamos antes, ¿no?, de las ventajas y de los inconvenientes, ¿no?, de presentar esto en el instituto, hacerlo a través de medios virtuales, ¿no? Fíjate, ¿no?, la cantidad de dificultades que has tenido que superar tú para montarte ese estudio en casa, y la vez que lo has hecho de manera brillante, ¿no? Además, bueno, enhorabuena por tu presentación. Una pena, ¿no?, lo de que no se escuchen los aplausos, ¿no? Una vez que acabe, pero vamos, desde aquí te transmito, ¿no?, el calor, ¿no?, de todas las personas que te estamos escuchando, ¿no? Y ya te digo, que ha sido una presentación desde mi punto de vista además muy, muy didáctica, ¿no? Así que enhorabuena. Bueno, si os parece, pues vamos, desde aquí, vais uno por uno, los miembros del tribunal, para facilitarle a Diego las respuestas. Os recuerdo que los que estéis escuchando a través de YouTube, si queréis hacernos alguna pregunta, me la podéis enviar al correo y una vez que intervengan los miembros del tribunal, yo me encargaré de transmitírsela a Diego, ¿vale? Mi dirección de correo es javimurillo@iesjuangris.com y, bueno, ya os digo, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, yo me encargaría, una vez que acabe el tribunal con su intervención, de transmitirse. Entonces, bueno, ¿te parece que empieces tú, Marianela, de acuerdo? Perfecto. Con tus preguntas. Bueno, pues buenos días, Diego. Primero, en primer lugar, no puedo dejar de darte la enhorabuena por el trabajazo que has hecho. A mí la verdad es que me has hecho recordar unos años preciosos que pasé en el conservatorio y solamente con eso ya estaría satisfecha, pero si además he tenido el gusto y el placer de poder leer tu trabajo escrito, pues sinceramente la gratificación tiene que ser doble. Así que reitero mi enhorabuena porque se ve que eres un apasionado de la música, lo transmites a través de todos los poros de tu piel
Y bueno, y eso es lo más importante que puede ocurrirte, ¿no? Porque la verdad es que tener una pasión en esta vida por algo que además de gustarte, encima se te da bien, pues yo creo que eres un gran afortunado. Te quería hacer más que una pregunta, es una curiosidad, Diego. ¿Cuál es el motivo de que la técnica de interpretación con 6 baquetas no se haya desarrollado tanto? ¿Es simplemente una cuestión de técnica? A ver, sí, como cosas que se pasan y porque para mí a lo mejor son muy obvias, es que, claro, el percusionista puede tocar con solo 2 baquetas, ya en el ámbito de la marimba puede tocar con 4 baquetas y ya eso, ya a pesar de la corta historia de la marimba, eso es, tocar con 4 baquetas ha sido una innovación. Claro, el hecho de tocar con 6 baquetas, yo he asistido a alguna masterclass que tuve la oportunidad de 6 baquetas y es una técnica que se está desarrollando todavía. Es una técnica muy compleja porque si ya 2 baquetas entran es de manera compleja, ¿no? De cierta manera, pues a eso sumarle una tercera baqueta es más complejo, porque además con las 2 baquetas se logró a partir de un estudio de desarrollar, de practicar, de probar, cómo lograr la independencia entre las 2 baquetas, que es algo que se puede lograr, ¿no? En cambio, con las 6 baquetas, eso es algo que todavía no se ha conseguido llegar a encontrar, porque es algo muy complejo con los 5 dedos de la mano tener 3 baquetas y que cada una sea independiente de la otra. Eso es algo todavía complejo. Muy bien, Diego. Mi felicitación y ya he terminado. Gracias. Muy bien, pues Chus, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Javier. Bien, en primer lugar, lo que quiero... Dime. En primer lugar, lo que quiero es dar la felicitación a Diego por el excelente trabajo que ha realizado y que nos ha presentado también con un despliegue de medios impresionante, y no solo un despliegue de medios, sino un despliegue de conocimientos, que es de lo que se trata, ¿no? Desde mi punto de vista, he de decir que yo no soy experto en música, soy un simple aficionado al que le gusta mucho la música y concretamente pues le gusta mucho la percusión. Entonces el trabajo me ha parecido muy atractivo sobre todo por la pasión que ha puesto Diego en la presentación y la pasión que lleva detrás este trabajo, ¿no? Perdonad porque tengo un poco de retorno y me lío un poco. Desde luego lo que hemos podido ver aquí es el exponente de un buen trabajo de investigación en el que Diego pues ha tratado de explicarnos en 20 minutos el contenido del mismo, desde las partes teóricas hasta la parte experimental y la parte práctica, que nos ha demostrado un gran conocimiento del instrumento, en este caso de la marimba, y una gran habilidad para la comunicación, que es uno de los objetivos de su trabajo, como nos ha dicho, ¿no? En relación a los objetivos, a mí lo que me sorprende es que esperaba que hubiera habido un poco más de estudio de esa evolución histórica de la percusión a lo largo de la historia de la música, que me hubiera gustado que hubiera hecho no solo presentar los tipos de
de instrumentos de percusión determinada o indeterminada, sino que también cómo se fueron implementando a lo largo de la historia de la música a las agrupaciones y a las orquestas, etcétera. Pero bueno, eso supongo que quedará para otro trabajo. Me ha permitido conocer a un compositor de percusión al que no conocía y bueno, me ha gustado en general mucho el trabajo y me ha parecido muy apasionante el tema de investigación que ha desarrollado. Sí quería preguntarle a Diego con respecto a la percusión indeterminada, que yo tenía la idea de que cada instrumento de percusión indeterminada, el triángulo, etcétera, cada uno estaba asociado a una nota. ¿Es eso así o no? No es del todo así porque, ya te digo, como vengo diciendo, la percusión, la marimba es nueva, pero aún así la percusión es también muy nueva, ¿no? Porque las primeras se empezó como a raíz de lo que has dicho antes, que tienes razón, me ha faltado a lo mejor, si quería ver una evolución en la composición, pues a lo mejor tratar de ver cómo han evolucionado sus instrumentos a lo largo de la historia y las composiciones. Pues si quieres te lo aclaro rápidamente, Beethoven principalmente, incluso Mozart, empezó a incluir los timbales, son los primeros instrumentos y ya no es hasta el siglo XIX casi y sobre todo siglo XX con compositores como Sostakovich, Stravinsky, como Ravel, por supuesto, Bartók, que no se incluye esa percusión. Pero bueno, para lo que dices del tema de notas, cada instrumento no es como, al ser indeterminado, para nosotros ese es nuestro gran desafío porque cada partitura es distinta. Cada partitura tiene una llave distinta, por decirlo de una manera. Cada partitura pues te la pueden dar con un pentagrama, que cada nota a lo mejor te indican al principio que el mi es el triángulo, que el fa es el bombo y que el do son los platos chocados y que si tocas un si es tutti con el bombo y los platos a la vez. Cada partitura es distinta en cuanto a eso, no hay una unificación de conceptos. Por eso, para nosotros, cuando nos enfrentamos a alguna partitura de música orquestal, no suelen ser tan complejas, pero música para solos como es para setups, que son conjuntos de parches, o incluso para caja solista, que con los años se va implementando el número de sonoridades de ese instrumento, pues cada nota, cada figura, cada símbolo es distinto en cada partitura y tienes que hacerte a ellos. Muy bien, pues Muy bien, muchas gracias, Diego. Me ha quedado perfectamente claro. Solamente desearte una cosa, que la ciencia y la música te acompañen. Muchas gracias. A ti, gracias. Pues Ana, si quieres hacer las intervenciones del tribunal. Sí. Buenos días a todos. Diego, yo también quería felicitarte por el rigor y el esfuerzo que has puesto en este trabajo de investigación. Es admirable que haya jóvenes como tú tan trabajadores, tan serios y que hacen las cosas tan bien. Así que enhorabuena. Mi pregunta va un poco enfocada por el tema de las influencias que recoge este compositor francés que has elegido en su repertorio. Hablas de influencias de estilos populares tan importantes como el jazz o el flamenco y me gustaría un poco que tú mismo valoraras qué papel puede jugar un estilo, ya digo, tan universal y tan importante como el jazz en el repertorio de Sejourné, porque sí he echado un poco en falta en la exposición la referencia a los estilos populares dentro de su repertorio. Y también quería plantearte o que me comentaras algo acerca de qué opinas sobre esa división un poco elitista o bastante elitista que siguen recogiendo los libros de música o de historia de la música entre la música clásica, catalogándola de culta, y la música popular por otro lado. Bueno, a la primera pregunta de las influencias de Sejourné, ¿cómo puede influenciar eso? Pues, a ver, Sejourné en su repertorio se puede ver un estilo muy popular,
que viene de lo que has mencionado, de las influencias del jazz y del flamenco en algunas ocasiones, sobre todo del jazz, porque Sejourné alega que él improvisa, él es vibrafonista más que otra cosa, y tiene obras para vibráfono, pero claro, no se ha realizado porque me parecía más interesante el repertorio de la marimba, porque el vibráfono ya tenía una historia dentro del jazz, ¿no? Pero Sejourné a la hora de componer su música dentro del repertorio, sobre todo de vibráfono, pues se pueden apreciar pues el uso de los acordes del jazz, el estilo de música que parece improvisada, incluso de que está hecha más para disfrutar que para ser interpretada. Entonces, pues esas influencias Sejourné las lleva muy bien y sobre todo tiene, por ejemplo, como es el caso de obras analizadas como Nancy o Catamilla, o incluso Vi y Lila, que son 2 obras para vibráfono, pues se puede apreciar que son como simples canciones del folclore, de solo popular, canciones para ser disfrutadas más que otra cosa, y luego música más ambientada a lo que se denomina más como clásico, ¿no? Como es su concierto, que ha sido el más interpretado a lo largo de la historia de la marimba con orquesta. Y luego con la siguiente pregunta de si de diferenciar entre música clásica y música popular. Al final todo viene a ser música, a muchos les pesa, a otros muchos no les pesa, pero todo viene a ser música, todo ha evolucionado en cierta manera, todo empezó en una caverna con cavernícolas, dando golpes a paredes, percutiendo con sonidos corporales, ha ido evolucionando con el clasicismo de Mozart, que era música más señorial, ¿no? Bueno, llegó Bach y lo cambió todo, cambió la música, siendo casi el padre de la música para muchos, lo copió Mozart, lo copió Beethoven y así sucesivamente, y se podría decir que incluso Freddie Mercury, incluso, no sé, Luis Fonsi incluso copian a Beethoven, no copian a Bach en ciertos sentidos, porque son ellos los que promulgaron esta tan larga historia que todavía le quedan muchos años. Pero a lo que pienso es que todo es música, que solo es cuestión de gustos, a cada uno le gusta un estilo, a cada uno le gusta un género, pero todo sigue siendo música, así que cualquier estilo, cualquier género debe ser estudiado y debe ser, por supuesto, para lo que se ha hecho la música, ser disfrutado. Muy bien, muchas gracias y enhorabuena otra vez. Gracias. Muy bien, Diego. Pues no te creas que has acabado, ¿vale? Porque tenemos algunas intervenciones a través del correo, ¿no? En primer lugar, bueno, Antonio Saavedra, profesor de física del instituto, te transmite sus felicitaciones, ¿vale? Por el trabajo y la presentación. Y también nos recuerda que Álvaro, que no ha tenido oportunidad de felicitarle, ¿vale? Que ha sido el compañero que ha intervenido antes que tú, pues que le transmitamos, ¿no? También su felicitación. Bueno, Goyo, que nos está siguiendo a través de YouTube también, te quiere felicitar primero por tu trabajo, ¿no? Por la profundidad y la calidad que tiene, y en segundo lugar por compaginar algo tan complicado como estar haciendo una presentación y estar interpretando, ¿no? O sea que ahí su enhorabuena, ¿no? Y después yo creo que debe de andar rondando la cabeza el montar una banda, y te quiere hacer una pregunta un tanto más personal, ¿no? Nos dice que habitualmente, ¿no? En la música moderna, pues sí que está presente la percusión, pero habitualmente en forma de batería, ¿no? Y la pregunta concretamente es que ¿por qué piensas tú que es tan extraño, ¿vale? Encontrar, bueno, pues marimbas u otros instrumentos de percusión, ¿vale? En la música actual. Bueno, pues la percusión como tal, la percusión siempre ha tenido a lo largo de la historia un papel acompañante. Siempre ha sido para marcar ritmos, para danzas, siempre un papel secundario más que melódico, porque siempre en las orquestas la melodía siempre, ahora la suelen llevar otros, ¿no? Como es el caso de los violines, las flautas, que todo el mundo conoce. Y además el repertorio de percusión solista es muy escaso. Es por eso también el objetivo de este trabajo, ¿no? La marimba tiene muy pocos años, o sea, me aventuraría a decir, tiene muy pocos años, una historia de a lo mejor 100 años, y se ha ido desarrollando desde un instrumento de 5 láminas hasta este que tiene 5 octavas,
que es algo impensable hace tiempo. Pero claro, el piano y el violín, por ejemplo, tienen una historia de 400, 500 años. Por lo tanto, el repertorio es mucho más amplio, mucho más conocido y muchos compositores se han centrado más en esos instrumentos. Luego, de por qué hay baterías en las bandas, ¿no? De la música más popular, ¿no? Pues por lo que he mencionado antes, la percusión es el que marca el ritmo, el que marca el pulso, el que siempre tiene que estar ahí, siempre ha ayudado a mantener el ritmo, ¿no? Porque al final una banda es la suma de los tres pilares fundamentales: un cantante que hace la melodía, un batería que hace el ritmo y una guitarra que hace las armonías junto al bajo. Así que cada uno en la música popular tiene un papel y por eso a lo mejor no se ve una marimba, porque es algo un poco más complejo, ¿no? Y además el hecho de que un percusionista, como he dicho antes, estudia todos los instrumentos. Todos los instrumentos además son muy, muy caros y son muy, muy grandes. Entonces, el que la gente también pueda disponer de esos instrumentos es algo muy difícil. Por lo tanto, eso también dificulta que se conozcan estos instrumentos. Pero poco a poco se van realizando más conciertos para percusión, que es algo que te alegra, ¿no? Porque, por ejemplo, ya compositores como Bartók se dedicaba a componer explícitamente para percusión. Además, en la Filarmónica de Berlín se dedican a hacer conciertos explícitamente para percusión en ocasiones, que entra dentro de su repertorio de cámara. Entonces, poco a poco se va dando a conocer más este mundo de la percusión. Muy bien, Diego. Pues, mira, más preguntas, ¿no? Maite, la profesora de filosofía, Maite Fernández, bueno, también te felicita y te compara con Jaime Altozano, ¿vale? Ahora nos cuentas qué te parece esa comparación, ¿vale? Por el hecho de habernos ofrecido, pues, una explicación muy sencilla y amena, ¿vale? Sobre los conceptos musicales tan complejos, ¿no? que has planteado, ¿no? Bueno, sabes que Maite, aparte de profesora, pues también es compañera, ¿no? Es música también como tú, ¿no? Sí. Y la pregunta que te lanza concretamente es si después de esta experiencia, ¿no? Te planteas el hacer algo relacionado con la divulgación musical. Bueno, a lo que has comentado primero de que me compare con Jaime Altozano, para mí es casi un honor, ¿no? Porque Jaime Altozano es alguien que está haciendo las cosas muy bien dentro de la divulgación musical en España, dando a conocer esa música, ¿no? Contando lo que yo siempre he querido, incluso antes de verle, que nada más verle me dije: gracias, por favor, que alguien haga esto, que era también como contar el trabajo, ¿no? Porque yo puedo hablar de mucha teoría, pero si nadie me entiende, no es el objetivo. Por lo tanto, Jaime es alguien que hace eso y para mí, que a mí me encanta, y que me comparen con él, pues es algo muy bonito para mí. Y bueno, lo de que si voy a hacer algo con la música, pues algo personal, ¿no? Que yo quiero seguir estudiando música. Yo actualmente estoy estudiando quinto de grado medio de conservatorio, aún me quedan bastantes años, pero sí algún día yo quiero seguir estudiando percusión, pero a mí me gustaría pasarme a la dirección de orquesta, que es algo que me apasiona. Muy bien. Pues no sé si quieres añadir algo más, Diego. Nada, que animar a todo el mundo a escuchar y estudiar música y a disfrutar. Muy bien. Pues nada, por mi parte creo que ya lo he hecho, pero vamos, que insisto, ¿no? Enhorabuena por el trabajo, por tu presentación y bueno, pues aparte de recomendarte, ¿no? Que sigas, no hace falta que lo hagas seguro, ¿no? Con esta línea de investigación que has abierto, ¿no? Pues yo también te diría que te reservaras tu tiempo, ¿no? Para seguir con tus instrumentos y que de esa manera pues, podamos seguir disfrutándote, ¿no? Que es una maravilla escucharte. Reconocer también, ¿no? el apoyo, ¿no? de tu familia, ¿no? Que en este caso yo creo que podemos visualizar todos, ¿no? Hay veces que esos apoyos, ¿no? de las familias en todo caso son muy importantes y hay veces que son más visibles que en otros, ¿no? En tu caso lo es, ¿no? Y agradecer también a los miembros del tribunal por sus intervenciones, por sus correcciones,
os recuerdo que cuando podáis me enviéis vuestras calificaciones, ¿no? de la presentación al correo electrónico. Y por mi parte nada más. En principio damos por cerrada esta segunda defensa y así tenemos 5 minutos, ¿no? Hasta que comencemos con la siguiente, ¿no? A las 12 os recuerdo que comenzaremos con la emisión del tercer y último acto de defensa de la sección de hoy, ¿de acuerdo? Así que nada, agradeceros a todos los que nos estáis siguiendo y en particular a los miembros del tribunal y a Diego por su brillante exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y encantado de estar con vosotros de nuevo en el Juan Gris, aunque sea en la distancia. Muchas gracias. Venga, gracias a tu esfuerzo.